en hacer llegar al resto del mundo la historia así como el desarrollo que experimenta nuestro país. Dentro de este conjunto de orden de ideas, hoy centraremos nuestra especial atención en el Consejo de Poblado de Mfam y Yemenzem, llámase también Minvul, como uno de los pueblos que han existido mucho antes del golpe de libertad y que tienen un largo caminar dentro de las tres fases históricas de nuestro país. Dentro de este contexto trataremos de ver su situación geográfica, etapas atravesadas, el desarrollo sociocultural, así como las religiones que procesan los habitantes de este Consejo de Poblado. Y eso sí, con el permiso de nuestra querida audiencia, nos permitirá situar a este Consejo de Poblado de entre los mejores que hay dentro del espectro geográfico de la provincia de Centro Sur. Mfam se fundó en el año 1890 por un hombre heroico llamado Bekabem Bankwa de la tribu Yemenzem. Es el cuarto consejo de poblado de la zona geopolítica F del municipio de Tarete. Limita al norte con Faman, al sur con Atomi Yemenzem, al este con Mbe Bosque y al oeste con el río Eneng y los bosques tropicales de la subregión. Mfam tiene una población de 800 habitantes, los cuales son eminentes agricultores que producen yuca, café, cacao, ñames, cañas de azúcar y plátano, y se dedican a la caza. En sus casas se comen lo que traen en sus bosques. En las familias de Mfam, como en todas las de Guinea Ecuatorial, se habla el idioma Fan como lengua materna. La lengua de sus ancestros aún pervive, a pesar de que los colonizadores prohibían expresarse en sus idiomas nombrando cierta gente que lo controlaban. En esta condición cultural y social, en este Consejo de Poblado, se habla el idioma materno utilizando la lengua oficial del país en los lugares públicos y con los extraños. Mfam y Yemenzem, como el resto de los consejos de poblados que componen la carretera CEC-A, ha conocido momentos de tristeza y momentos de alegría. Para eso, los siguientes testigos nos lo narran de esta manera. Mene ya kwan ngamo ndame kwe monta me bumo goma wam me bunza ngbo me senya mura biara na mama yana fama tin mene historia mazo ma go ka ne be nya bor banga karfon biya go na be karbanga so mongom mfa mongom ni nyekum aso mion na ba yala Yemenzem bete batar bona bi Mfam e boro banga bara bi Mfam ka ne batar ba biara ya aso ye banga so Cameroon je banga tar zo tobo Yemenzem ne bon to a Guinea e je banga tar zo tobo de mbe yorana bi tom después que bon mo me to bi tom bon mo ba fa bi tam va e de bela ko bi tom wa ye bi mo long matériel mon be que ramo da bela ni ya beto ya fo e fo mo se beto ya mokora ya yumon samba ka ba pe va ni ani manan ka fa yeme ja bena bo bela ko tun fe je ni bonga bo be gura mi to abuya abu ni ya bonga ko bi tom e de bonga bela nzo lo jef e to yorana mbona ma yi mo janga ko mo na jete a be yora juna mi ko bam mbona mi ko bam depuis que mbona te matériel banga longa mo ma me bera man e do bera nzo longa jef e de mbe yorana mabem Yemenzem depuis de mabem wono tantos años e do bera ko mabem benzo toba e nyanga nam ni ani material de construcciones mo malebo e de bomba bera ko nyanga nam e mo a to yorana mi to mi zolo inya do mu inya lik Yemenzem to nyanga nam anyi mo faneto isema nganyi mo faneto a kazon ana ko juana oshun mo faneto ayini anga yeno oshun anga yene kenzam ne tenzam yo ne kan anga bru yoshisa ananga ko juana nzam abuya abuyi isema juana yanzam eto ana aburu na je akale bo nyanga yinva yibyemba longa byo mo juana yanzam abuyi eda ma go bo nyang
ba man ka mo ba jete ebe ide baliye de yorana ebe nzam ase ben ani be banga be nzam ba ko ayong afedem be de beba hanta avanta bilik ana ba banga do so ba bezing mo lo siwo mfam ma ya makan gabe ba je yoran fam ngani ba ko yo depois que ba mande mo na bo ba na akor ba va akora inye nyanga na me so na ka mo ezebo bone ba ka fu ba mo ba e benzam te ese bo ba va mo bo yu ba va zona bi da ha ba ko yap ma fanete e mo ra nom anyi evina yong atomasi ye lot ye kan ko bi ngum ye nzu va ma ntu no fi mo kwa jang bem ye ngong ya mbe anvom o loro nom ra ko mo nom ye mo fanosi o loro o kono ki jete bi le de na mboite mana mvom nyambe ete bi le mana mvom ete na engon somoro mana mvom engon somoro mana so mo monzo anto mana mvom ya o vango wono o vango monzo mengon na no mete na aka vam ando mayo je am mvom fu ora nkon lete o to ayara la ewo mbo no mo na nan nya anva anyi e bolu wa nyana no mete nya anva so nya ya fanosi ko be sala e de nya anva lo tetele onjo ki enyon abogon su ye bokan akala jon zuyango atombo ka be bil onjo siena enfam gamendong o lorva akaki enfam nan ko angama e bada lorva akuki mazama be o banza e kuki bi son bonde ni alor bi son babela ka vam e vomenzen en ka soma fanete bonga zo toban ando mayu ina za ngan zo bamban zangate en no manen al mfama alot ye yemazima jo yemazima sa na isale nan e de be bo mo ko bonga zo na bi da ato ma fanete bi abeda foto ma fanete e de bonga koro be man zo long je ya fo an ma yo be be dem zo fo yo e benzam fo ta be be fo zo yo e benzam e de bo 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 ba zo na bi a fa bi a be da mo bo va bi nga si a ka mo ba an no manen e de bon zo mo ba yi mo ra je ben va le na e kuri je bi le je te na e kuri je e be fe yo re fo izinga dango gwo ezembe yorana bi so bi nam porque bi bo nga bo bi so na zete da yebo ibe bi yibo ibe bi so e de nga yo zete na bi so bi nam por fin a qui fa mo ran comme zete on to va e benzam za to ya lui babo bo bi wuru depois o jumata mo lora yap e de bebera so e jumata me benzam belige benzam abui bekana no zam e depois imora to bi nkukuma a to bi mvam amba zo yo yema dimasa nya to yorana bi jubi varangwa e yoramo som bi jubi varangwa ambenye yorana nzeme komyangbe bi jubi varangwa ate e yorbi jubi varangwa enenya e yoramo som na bendang beji abim ne ji ndang ji fongwa e de ba yin na biju bendang ba varangwa bendang ji fongwa e da me yorana bi jubi varangwa e yoramo som bi jubi varangwa ate a to bi besoso mvam a to bi mvam a to njim aliga mara ba be sante wo yonembe ya eson zong e ya ate yo mo somana nangondo ngong e mo da yo nenya nangondo awo e yo re son zong e ben isi ya yo nya e ve ka bo wasi e do fambe yo na nangondo bi lige bo mara jete da be be ko yo me yo na abene lang e de pues isma bene lang te e be la kana no zang bonzebo tobo bi swan nnu monen akora evina yong e balo wa ye kemi jobo
ni ba ba ka mo ba ayuala e bori kuruje ba ba bra no kor ba ba bra no ka mo bundu metayu isma jetem va to ba adi to bana bi son yemangam boto ambo buana unos 500 metros emba ka ni ajen bia na bikika amba vichang an bien va mo bo mo da jet ne fa bien va bo ba ma va ne fa ma danga yema ma na va ma va después de eso bana asafane anto hana bana ba zona onduidu anyo ashi bonga le matamatena autonomía inye fa to gobierno autónomo ndo jute inya va tena bunzu ba sang ne me ane ba so ansana bo chu bo lo rawa yisra woko e de be nya bo ba ngadi ga ba banga jene bi ne tawa an funzan aye ban ko tawa zana yo ane ba ga ba ko ran buaka e jete na ngo to ba bomba bo anjini ba wa ya ne jete se izo mbetere banga le na mfungum e bor bombe yema jimbemba bi shobe nam be ma zo to ba am fam be se sabote ba to am fam ato je abim ba ba mo nam vom mo rim yema jim e men nya nga bo fundar mfemete nya ambe ba kamba kwa mo ya mor ba bo ba nyang isi ba manan jo mo ba jete ni ngi sang na me bo ban ba zona mfum ni ba kan bo sangan antone mangam a so bi san a so ye ba se am fam mo zame be ye mfaman ba bo so ban ze ba sangan am fam mfum etenya bo ba ni ye ba nga jo to pumanya ana para be to nya nga ka han pe na ka ba na para ayen mba ba jam gwina emme na gwin menen da nga jena makasa na yong dam ananga so iso yong aswa ese money ndo tan melo sanga labia anga ka yena yong den embe fa bana ma sanga mi jebo anama yena nkan meme tem ma yeso abu mam ina ngoma na ete ina hospital na ete ina na zame na ete ina kilo na ete ma jena mi sanga jebo anaba nga yiba zam de be ju karamot anga kama abana aden amuna ambe mabun akara yon yemajim ayon fere embe te hawa yemajim embe be abana adaba atomi yemajim kana 11 sete embe be abana adaba mfeminya amba be abana aden mfaman ombe be abana aden bison embe be abana aden mazame be amba be abana aden antone kala je enga zona ngibi ko da bana dia yo dai bomba iremba enga bo dificulta na yema zimbe yibna beto ma ba e ko pe mfemete ambe na ebo ya yaraka bembe ovan beto amfema yo mfemya bonza ba mfema yara na ovan wa yara li ni mena ba ne bo ovan ye bo amfema yara na masana bo ananga korfa kala ko benzam ni ma ko ni bisana jevo ko ma benzam le embe yap yemfem anaba banga yibe fa mani biya ke fa ananga sana me le ma zono mfamana wa yibe fa ni wa so ba amuna mama fembe tena ni banga mana be kafe yima bana mame antona karamot e kama bana den ita inye bo e brazena ndoma ligam fino wam ba kama sana ntiwe son zai ma limfin fini wonto kuma idan ga da body dificulta na bobo ko sana jabo ayu da ga ka ba yu pa biaka ida pa nga so nyina o yu mo grupo ju ma ba ba sana bu ma ba ovan mfam e benzam mfaman ba tan zo so ba ana pa nga sumana e bu ma na yi na bot ma ba ya kachu ananga kachu afan ma so ayaka mitena yep emazoba mama mbe molanga tumi sona mete bia marco meta y matia ngare
efu me ligin garen do ambe bo ne ba yim abin be terba ni bi ga tun muran sana ba biya ka won fa ma yaraka ni na yaraka ni ma da wona anabe be yosin ma yima man da me ne ke bi tuwa man sana ya bi ku fa na be be bomba bo anjini bayin ana nya muran be jere sabara ba mita anga wona karanga tuwa be mi sana mi tana ya anga bo jewi ni ngo mana do na aduni ba sana bi ya ka sana je ebon famases ane pa sabara ba mita ta akor eso si en binga bon sana ni be le ma ndo bam benga le nya hapara sabara ba mita le wa sara ni ba na ka kuma an benen sana samura ko mezo a kom re wo kom fa na a kom bebe ani binga so ka ko ba mita ate sare te da asiri na apara zo ba ba ni ma tumi sana ma kuma boje ni je wa ba ba ne ya ni nan fam ni mi ne fam asaba ni ne ya na bana ngo bana ba wo no sin bi ji fam mara ba si ba ya na wo bi mara ba ta ni mo amo ni ne ba ba bana sin ba wo no sin bi kuro bam kum yi mara na wo na fam bi mara ba si ba bi wo na mana kuro bam ta yi na mo amo ni ma zo na fam asaba ngo zo wa kuma sa na fam malala wo ma fam na ngo sa na ba wa ye do afa e fa le fa nga na e ma pe ba tar ba mara mesele ve ya fam en kan ma le bo ma wa na do ban fam ani ba so mo de sam enen ke pe bi na ko mi sa kikiri bi bana beron ko yanzu ki ma jina jo ba yin para ke ma kike tun ana ba meta ta be nyina mfemi ana ba yin nyine je into bilibile eli bo sira ba ngata bo zembo shiasi ko ana ba ngayi bi ngoma ya ma na sen ba be ra yit nyina ne ba ngaju bo eli ga be ba eli ga nyine je te ba ngale ne mfemi ngum ambe na ga ma na ya fat ba ma na se asube ba ngaka mi pen karabe belum ngum pen karabe belum ngum pen de ba ngale je te na mfemi ngum ni hana nzone ya ngalor bani ya kokoyo biyen na yibi ni mi malfan ni di binga do tawa ebomi an ebomale ni ngwa kuma sanan fam en wa sanan fam ba abona bombe wo me dimo sin be yamana ba bamba yiro siasi ngamo la so bina yo ni na ju kishia yo aka sino shivewo banan fam ayemna ndemento fam ni wa sanan fam ba ngom fam ni wa kuma san ana fa ya zo yana ma kuma san fam ni fuma san be zamde ab mo bebe angunu bada e bor bana wa yiba yibna ab ma bor ma kuma ma ba minna bo ba me kam jese bor ma ma be ga ma bo ina me kam me bor je ma so ma yen ya barana isin bo ba na bun ani bi ne bo wanda bara ka ba so ma fa yibna yana o bebe te ba cafe mbeba mfina man zabanga wona bon batoro me amarba o no mfina man zabanga mbeba ndon ma ya mis mfina ga ba ya mbe woto e bo man ba njini ba ya junga kan ye sawara ye Jesus dio Jesus ndama yo ni mi fina me fin yibe berefus yibe ja ab bor ma kuma san yibana yana ba ane sawa mbe azena bor bo banga be te bor bette ba yekor banga ka ba be wo mafan ngwa kuma san je ete yara nan fam en wa ba yeba de jote binga abo ka fa bera bo para nyina o moyento din so kiri ane binga so kirita bi tun san ngosu o fu ma kampo na nyina e wane wo so bang en ba tawa ba muramara basi ejina anabo na fam abra tu insana be e wona vom batoro me anabai bika wo ko binga bo zan o yime distance na akori ya sa ye kwin fam
en sanangale wona bombi marbawo ananga mana chumi sanamete amana ka kabna e bo wona ba itawa e bo ban en sananga akampo mbazo e bo binga kweba baba to mba to na ba inju kivo ma marba e bo banga somangam baba yana buma go ba mamba mara ye kambus e bo ram faman baba kubuki e bume e je marko yanga likma komita e mo yambe bi nkukma ngoma ye a londa ba ye mani ya ba ya ne simo ba ma jenen mandamete be jenen bata lon bi kurkura nya na nga bodo mamete me man fa bi na bo benzo banga ta ka ba son ba ka ba longa vitang ana autonomie da nyi ha e yo ngoma ya autonomie ya nyi ye ni zamre me yenda ban ma kuma na izama para bo ba ma kuma de sinosu ne bo be so sa na me ana ya nga so sa na me mana zona e je nga ta de bera pa enjeni ngum fa ban famba ko kwa bari ban to yu me sa an ismi de te ki hana aya binga kora bimbe mara biyo ye bora tam bimbe kwa ne bo ne tine mbe bi ande zama wi ani binga so a nden zam eni bi longo de bomba na bayi bombi na bayi pita longo nden zam mi timi ne be sama mo mbamba nden zam yo para bari ya bu na aroma na bari ka tuna ayala ana ya na bi na nden zam ya ka yaraka jere to yaraka abana insimusu abana saran to ku o mar ku beje ananga je fende zam ti ayena bo tete yen sanga kwa abana insimusu abana mekin ana corpo Christi ana via crucis be wa so sanga kwa bin nyande zam e de banga vende zanga yarana e yo to bekara ja ayaka Mariana sonkwa a to jefe a correos ivina yo este mo que ele mandamo tum me bo funcionar nya zone mama na ka lo mo lande semento a e je da man faman ndete pese le bui o ese que liga fanosi alcalde la to yorana ndungejim ada ko na ndungejim ba yi wa malata da maje ada ligana no zamebe yem faman me be ga buran mfeme be na diga mfema mfem ede bobete be mana buran ije de ba ko bera ongongora je ofa oyin ben zam yemajim mfem yemajim ngora angora ngondon yemajim amfema yo na banga sumna da le fa yina ba ben ber fa oyimo pueblo concentrado azame be yem fa ba fa mo da je et depois ali bi liga mfem anga vem ayo wa fu da twete fa ba yemajim ma termine yemo zona o ko da ma me sara yinju kwin nyan e be la ko de nyan ye kuya bo wonsu o man ye kuya bo wonsu 5 kilometros ene be jini ba su ko va akala jonzu yango o de su me yemajim ye kuya tomata ye kuya tomanen ye kuya mfaman mazame be bison so sabo mala yonfo we mbaete fa ba yon ibani yemajim mfemeta abelemo sogomele asosu ina asomangan de na mfumoku asobe ina sobe tiri oyo mana so na za bo seban wala na so ban za so nguma so asoba bode na so nan mo sogomele mfema bere anaje mazibanga jotaba amfema yop izebanga tara to embe be amfema yop ban be won me jimbe yana ba won bo mara besi e bor banga guba banga kala je me fe antana nga mura je mura fe ama be mbi ngom mi aje me libele ne ngom nkoma karamot anga be e so nge mbi ngom binga bitri mana kun binga ve jejib e de banga bor gumeta bebe da jira afela nya akim feme nem mura je
izumi bone me mota me kema man ondu ju akari yanjo bona yana zona anjo long e sangale me da zona ameme na anyanyam a man me ve mura sesa an fa ve je avo asi emem fam ena bo mura je na sumune bim va sum ke bi so ma fanete ne bin ju so ve am fam isi bi nga so dia bi metan Bobi colonizar durante 200 años, mira llamado. Y también vi jugado, datona, ben va bobi zona batara, be bandam. Batara, boye, ba yamambu. E be ben va je benzima, be se evina yon. Ba ke ba yon bu, o me ne evina yon me fang. E ke be ki mbu te. Enya capitaine ni anba manzo zara mercado mate bana benzima yibanzambe ben banga kabana mbu yibe kwan kabe men nya ya yon ma kimoku yibe nya boku be ben ni kuma nya kimi ve wonga be bere boku yemaki bana ba me pe mbu mbien be ke bi jina yon karangwan e yon evo karangwan e yon evo pero ese bon va abo mamate Biva ka yamana ba jugo biya bi bo be ke bio ayuma bi dem ba bo be ke bo ayuma zomne ngeme na so an pembo bota awondara ato 50% española ngebe ke me na awondara anya da so akutu akutu metro dollar na ebe nga ku metro mele ayana ku dole saman dole ni yebu wonya aba fa ko yezo mefo agom dara na avo ana abo be na anzang mama te sendi ayen mo ne mo ga ye bo na bo bi o yo mo van tam ma tam me mbabi tam dem man ben van pero man nyamba alet ayeber porque amba fa na divisa mo jugmata ba man fa bi jugna ko nda bon ne metai izumbe berabo ebol bovo ba fam baba ba ndam boromi juk bi no ma fanete amma me bien mo ego bale wona avum ego bale wona je ego mbo bale na elung ma vuye na fomfo ndam zometena mi juk mo yomeni enyambe na isimbe tarbe mbumvus banga bobe benga ba ndamete benga bobe yo mandak be yabe be ma mandak ma bang yugumbar mo konan ba be yangwan pero a gumbor be dem ni ala ba sunu yu wole ta mani ya fami ko nu a beriana no se zeba ma yi mo mo na be na bang ba pe ya ka yi ma fanete ni na be ma a ku yen jikote abe mu pada po solo mejum ndam mifum anu mejum eku pero mituk nyana azar ndak akosu etwa aje abene kwa me kwan wagrado amana buwakan na ake su etala ke su eta nyana alo ngura san be amana gbo muri kuzo mun kiglo anga beye por mo fuzumate anu mo gomele anu mo gomeni amana dungo ekuro ndanan amana gitala abaga nuwa yu baka ke kaba jengura ndela bona kala mora ke egwen isimba ke baso baka emor mo gomdara na ekuro ndam pesete española ekuro ndam mo gombe ani metan monga juk biina isimba soba banzo basan bezona bambaramian porque mo gomda me be mozo wona ni ayena goma vo me na akwodi tu akufo zo mefa e kwando mas mo goma be vomote nem ombobo yumongongo izum ibere be bon na betat isibon va se salasi yibi piko yibi soblo bi tebo bi yirbo kan betang izumi bone
botar e borum fam botat eze akate bien de banzo yamane yinga ngabi porque ba lu mo na ke yesen wa ke se sala sone be abiyem se sebo lum ba ka tanga sone be ba ma le bo mo re ku bi kura na bi be mbon ejetelolu ejeterva ene ba suishi itala ba boko fen fenete ene mo 1 kilometro ni ba suishi na belenga ba ba bi ku an vus be famba ba ba bi ku itu biawa bi ni bi ku bi be bi nan izoko ba ro gwa le vo ma ma ne vo be bi for bia be yiri fo bi makan be ye fo bia ngo bo ka yib be yiri ils ont bien joué Zouran et ça là. Il va le sait. Il est pico, il n'est pas là, il est sobre là. Bah, il y a un coup à chier, ou à dire que quand moi fond, à l'autre terme, si mon Dieu ne va pas, à l'autour de 3 mètres à 4, bah, il y a un coup à chier. Bah, bon, maman te met ça, il est pico, il est sobre là. Billet, il faut voir. Oui, il faut bien. Famille kabinga bogo nya yemo kabinga bogo kaze yemo bana baso ngara na mizo bana baso ngara na no makunam ba be kut ekuru be men pen ba long yumon pen anengara enyi ba ke be yi mocho mete ba ka mo ke be ku fene nga kaya be en femenya ambena para que mo la chiga na ba du bonga be sanga be nga buyete amben njuk para que o chiga na wa njuk anta ba saba kuma bor ba nga ba wa bot bena avoye terenje bana ma wora malo nsiba nga ba on fem ke pe bi ba sakura tam fem ma zo dam ya ejeme men de membe de sum bi na mitan bi nga ke mu lumote mo ban va zone on duju anyo abeshi isana menyi ni sana menyi ono yuma vonya o bova tiempo de autonomía o bema 4 años estamos matawulete mazwada mumbe bana insima tu awara so bala ne sabien nyama wonye jum matarin biya fanete danga bi maba ne mamba bere bobi na bebe bonga bam nyer ba wo matu abokor mindi ebo lawambe be de Juventud ba be jambo nye ba so bo na be kambe ba sambe o tu la fanete jatela ma zuwa da zuwa ban ga nyoma ba me dem matu ba na o tu wa bobo ya fanete on ta bi aka o bi na yo ne ba ka metira tom mfum aji e jogon va zone ban be yam fum ba mana ka bo yok aso yi ba so bo yok e de be ka bo agredi ra mal ben zema e vina yo be le mal ben zema tena e jo akoya embon ijamba boyan lójúri yanga mo yi ifeyan itomete bana bobu yeve bobu yam fam bo sama na fa vina yongura rom fam enyi bo yeke jugo itomete yamba digana bo jugo mo vong be cha sia be mbe memma me seseme bo ma fanete itomete zeba mana korazo bonga nyi yam fam akarwa wona be yin bozo ko na yimajim ene sumujota awejo yinya na bonzima bonzo long moraje amfam ne banjo jibi bi bakaban ba yo yenge ne yo fanga mombo ne yo ngawa ba yo nyambo bi no sebembe ne ba man ba kabana ne be bonto be ban o sofia yene kiri dalen e kabana je ban bi go obi o mana febe yebe yam ba ji puto de fa mucho tiempo be ba
cái sự bây giờ mà nó vui bọt ấy thì bên va bị mỏ đồng bo cái giờ nó phải được rằng cái mà bao nhiêu áo bùi bằng miệng para nó bao giờ vui miệng boro nó bao giờ các bạn mà nó cái miệng yang áo bùi bằng miệng para mà yang kum mà bùa phải được rằng cái nam bây giờ là nó Yamana mana lang mama se mi se mi na yamna bianga mi ngabe etam se mora jimdo aveli bi na tuna bi vini bana ba kalon ndabe liwa mongum mana wala lang aya mena fama da basiro ni wa yera ya mazo mama be premier president de bangala na directeur de polo e mama ma ko bo vanya invoque manjo mo ba Ombin, mais je suis en vogue. Moi, je suis en bata. Et c'est mon malade, boy, c'est. Mais il c'est. Ma quand des sinon, mi quoi, ma sang, ne veut l'eau mogouin. Et là, où est Joe, on est peu mogouin. Et mon gars, là, mi gueule, il y a un chouchum. Ben, gouverneur, non, c'est gouverneur civil. Il y a un femme en avant. Mon gars, où est-ce que moi, un femme en avant, ma magie? Nde mo ka ya wu mo yan fo ma na va ma na ma ya ni za na ni no on to ba na ko on kar ko wa wu ni so le se mo ga wu ya fe bo ni ne bo bi ya am fam vina yong bo yu bi jo ni wa wu fo ma ne bo yu bi jo avo bi ya wo be mo lo va mon to a chama na va ngura mbu Melo gomande ngita meli da buwan fem imiyo sensia ona mudigi yema to wai yana wa jo dam jote bi anga wombito inveran nga go manga gu idio da do aka vanya manete ano shinye toko baka obo mama anenjanga bi ken jote da nga go manga ke emie ede jamo chuchuma jole anto fana tera gwa yenye yemme zume sesa todos favu motwa na makami bo senga bata nga yawan chuchum ate yorana Margarita Nanje ngwana moku awoga be ni dam te se boban imeni ngaza wede motwa ko lemye abimbe famde motwa te banye banga jona nga wom e ko lemye menga nyong fa men ma me liga fo ko bel diga ma ngwani yimo jim ye be yin e to lu ko jete nya nyong ma ko me yin da je ne fo nga wom aka bi ma ne da je e de bezo me ne ni e no le ko da wo me ne so ta so tetele o zo yin nda me bok me la yo dam te ma be le ta ri me liga fa después que mona ma me jim e de me ya na ngwani yimo jim ye me alete me ne maka de mama tua buzo fe mama tua me gele ja wanya fo wada I me tua fe te nya ayem I vo ma ko wonyin da de mama tua ni ani be keki ne fan bi nga ya na du ni me se ye no ko ko yin asa jo fian a jo wa ber isimi ava bi gele ne fan ya ya ne jibo ni ani jibe nga ku di bi nga lo ran sa akana de ga me je dam mbe ma ri kuna bi Adolfo Ndongere anima le confina ban be so wo yena san ijo be yena san bo pam na wa bera so ande en mo to bana e ma bi va attack e bo dam fam e ma me se bana jibe ndenzam etam zam nya e zam ngom na nga bwa be jibe ndenzam me na hayem da ma hayem ni fa banga se be sirkular na be jibe ndenzam banga ko ban zo dam na bây giờ mà mê bình nhưng mà ai cũng làm ra bỏ anh đơn làm bữa bên nó cây mê bỏ anh chơi rồi anh mà làm bên cà phê xuân thì giờ cùng bữa bữa nào bỏ mà giờ anh đưa gì na bỏ Navidad nhà mà anh làm bên biển nhá bên cái phê mê bọc ese wo biang kama ya nyong asi nya ha no biang nyong asi vomote ugu bona biye ba sesa ni mala ku ba jazaga im be ni bin va ni e pa ma se
ya be la fi yen e pang obiang nya mana comment yini a ça wura e vina yong je va fa ningu fu me e yore ye vina yong o ne o wura fa zo wa man wo e pang obiang je fa li gona e yore ye majum ye yore am fam e vina yong e be da bo anen to eteze ngoko obiang ma temene nge vina yong so ka fo ezamasi ajone ebori vina yong ebe ba yoso ka be mongum mama ba ma ni nyong e mangma ba ka mongum ba fashi mama ke mabe na mama ba ka mongum ebori vina yong be so ama no nyong na ba ka win ba ka vie mama ke mongum ngabi mo bori te bo nyong do ni ba ka vie ye morita bere no so vos mettez bien la zone ailleurs de bien mal. Gracias a Dios, et juste bien d'aji. Nous avons wok, allez à ma tobo bi obiang. Nyena, et moi dans kama mina, et nyama lo mina va nya. Obiang ate, bi yena nya. Ali bien yena Moisés. Anga kokoro los israelitas ni como Egipto. Moisés ya que bebe 200 años Israel está visto me como Egipto ayen bi israelitas benga yen Moisés anga corbo e de bi bese sa imu yene za yeno biang pero no solo e vina yon e ko kuyana namus sungure wato no wajik manam mura na ko sumana da maber manam mura na ko jama da maber biya ko politique na bana zonan bana da politika musaka na mura akum na yon zuma mai ba da men zin etama bi anga men na bin to ajo porque ab ma da man de da balong ba da bi nga yando etama se yetama bongo man bi se lang en ben etama mura sanga zo e gu fa abugo juk na bi na zo niana obianyo binto ajop amona obiang bina zona nzamure menanga verejo yesi ejire bajo abo anga ko won ko banu dime se dime ke bawo do to lor dime se ko ni ke bawo je abo lor akaku mo luma saman bere si yini be siya yen nga yanga bor mo luma sama ko na abesen nda no obiang mo da abesen o ko bebere yijo mora a chigamanji yijo te da na burunde e jamane yezo bam e jamane zo biang anu ni ma yetang ye jama ko mi yezo pe de fie vo e ne vene nzame mem nyanu ko mo yob yesi atat ndo ba khalo bendia anjo di ekoro Jesus anje korme system obiang ya zo kormation ayene equatorial porque ayene ba yoran de zam ya tofu ide wajuman akekwe no ko bon fefen wakenye yora mission yora je yora isua yora nywa yora jam yena dam zam eman después que ya ayene mamote mga kafuma bonne da zone mandam zam jum me ben wala bova be kaka masen mandam zam ntoma masen be kaka vous ma sœur den zam da to fa yine ni lo bien anyo aussi nya ku den zam vous mettez une belle yamba nzam ya lo me nzamete il faut bien que à ça moment ngebi e bi bowa atat ngebi bere anjanga jam ne mo ne dia ngebi fa ba wu na ngo bianga na fa na wu so na yibe kenna e yembo ka kwan ka yombo abar bi yine ma ya lan zamana abin ba amuna zamana na ngamo la tro ntosu siminzin mama nga binyonu ya kwan ma ya lan zamana zama bin ba ato bin tenin imena bani sima bara azona zuma shin meke nyo
Cargo. Amuna borbata ya fa jini an babo bezu ana suma autonomía. Ana brabo. El pueblo de Enfem, como jóvenes que hemos estado ahí, lo hemos vivido muy bien. Estábamos muy unidos, no conocíamos muchas cosas, jugábamos al fútbol, íbamos a buscar animales en el bosque, y hacíamos pesca artesanal, amateur. Hacíamos juegos de niños, el ndong, el dodo, cada tarde pasábamos por Suarelele, son como se llamaba entonces. En síntesis, es una experiencia de juventud muy positiva, que son aspectos que hoy en día van perdiendo los jóvenes actuales, de aspectos culturales que tienen mucha importancia a nivel de nuestra cultura, porque un pueblo sin cultura es un pueblo que no sirve mucho. Entonces, a nivel de las dificultades, muchas han sido las dificultades que he vivido a nivel de joven en este pueblo de Enfem. Empezando por cuando nosotros teníamos que salir de Enfem para ir a asistir a Vinayong. Entonces, esta trayectoria lo hacíamos a pie, 28 kilómetros que teníamos que hacer a pie, cargados del saco de malanga, de yuca, todos los preparativos que te ha hecho tu mamá para sobrevivir durante una semana que va a hacer su estancia, porque cada fin de semana se tenía que retornar en busca de alimento. Entonces todo esto, el camino mismo era, que tú ves como carretera, pero era un sendero porque simplemente donde se ponía la rueda del coche y la otra rueda es donde podías ver como si fuera carretera, pero en el medio era hierba y al otro lado era hierba. Todo esto ya se ha ido superando, pero la sardina lo veíamos una cosa muy grande, porque si se compra una sardina, cuando tu mamá lo prepara en una salsa de cacahuete, la lata que tira, tú tienes que salir a buscarla para por lo menos oler y luego sacar el aceite que está ahí para volver a comerlo, porque la sardina era una cosa muy grande, muy importante y muy sabrosa. Y con este bosque se alimentaba, y con ese bosque se podía vender para, si se adquiere un antílope, un mono, un puercoespín. En aquel entonces el puercoespín salía 1000 francos, el antílope salía 700, cosas como ground beef, 100 francos. Y cuando se vende esto servía para que se pueda pagar los estudios a los niños. La otra parte para comprar lo que es el petróleo, el jabón. Entonces, en cuanto a la historia, porque he vivido otros momentos entre que, como yo he nacido en parte en la autonomía y he visto un poco el régimen pasado. Durante este régimen pasamos un tiempo en que ni siquiera había jabón. Yo he visto cómo han preparado zapatos con gomas, cogen una rueda de coche, lo parten para poner el calzado y luego cogen las gomas, una cámara, lo llamaban motofoot. Yo he ido a clase con una pizarra, lo preparaban en madera. Entonces tú coges un árbol que se llama acú, que sirve para lisar, un árbol liso. Entonces tú lo lisabas y encima escribías con el lapicero.
porque no habían cuadernos para poder escribir. Cualquier persona no escribía con cuaderno en esos momentos. Y la peor experiencia que tuve es que en este pueblo, en tiempo del presidente anterior, el pueblo de Enfem sufrió un montón, porque yo he visto cómo la gente se escapaba para ir a Libreville en busca de vida. Mi padre concretamente se iba y cuando regresaban tenían que pasar a Evinayon para presentar la ropa que han traído. Y la ropa que traían, o el delegado de gobierno o el gobernador de aquel entonces, elegía lo mejor y daba los restos al propietario. Y los senderos que utilizaban para ir han ido creciendo, cavando grandes hoyos para impedir a la gente que no se vaya a Libreville. La gente se escapaba. Entonces había una comisión que cavaba hoyos que ponían lanzas por dentro y lo cubrían encima, como si se trampase a los animales. Entonces la gente que no conocía dónde estaba el hoyo, cuando querían escaparse para ir, se caían dentro. Y muchos desgraciadamente morían. Me acuerdo una tarde, pues no sabíamos que iba a venir los militares, pues yo sentado en la casa de mi madre, en la cocina, viene un militar, ya no había tiempo de que pueda escaparse. Entonces me dijeron, no, vamos, vete a coger la cabra, con que ya había cogido una cabra, porque cada vez que llegaba un militar, se le daba una cabra obligatoriamente. No se seleccionaba la cabra, de quién tal, elige coger esta cabra, la gente lo coge, los niños pum, lo cogen. Y cogen a un niño para ayudarle a transportar de un pueblo a otro. A mí me pillan y era a las 6:30 de la tarde. Y tenía en aquel entonces como 8 años. Para acompañar al militar con la cabra en el pueblo vecino, Atom. Entonces llegamos, la cabra estaba atada al frente de la Casa de la Palabra. Me hizo sentar ahí para esperarle en busca de otra cabra, para que busque a otro niño que me acompañe para acompañarle con las cabras. Pues me quedé esperando. Yo miré que ya no estaba cerca. ¿Qué hice? Yo desaté la cabra se fue y yo me escapé. Me buscaron hasta que mi madre también se escapó, porque como yo que ya me estaban buscando y sabía lo que le iba a corresponder caso de que le encontrasen en casa, ella también se escapó. Armaron escándalo, llevando incluso ollas de casa, tal. O sea que, en definitiva, cuando hago una mirada retrospectiva, me valgo con lo que la expresión de los sabios que dicen que la historia es testigo del pasado, o sea, del presente. Entonces, es testigo del pasado. Entonces, el pasado ha sido un pasado nefasto, por decirlo así, en comparación con los momentos actuales, lo que significa que a nivel de formación ya se han conocido muchos avances. Pero como lo he dicho anteriormente, el pueblo estaba constituido de casas de nipas. Por lo general, se podía contar una casa o dos con chapa de zinc. Pero
Cuando llegas a este pueblo ahora, no hay ninguna casa que está con calabú ni con nipas. Todas las casas están hechas de tablas y de algunas con cemento, otras de tabla cubiertas de zinc, lo que significa que ha habido un avance muy significativo gracias a la política que emprende el gobierno a través de su excelencia el presidente fundador, el presidente de la República. A eso queremos agradecer en alto por sacar a ese pueblo, no solo a este pueblo, pero como soy de ese pueblo, hablo de una manera especial, por sacar a este pueblo de donde les he hablado hasta posicionarlo donde está hoy en día. No se puede comparar el tiempo atrás con el actual. No se puede comparar. Estamos desarrollándonos mejor que antes como personas, porque si yo le digo que se tenía que vivir con lo que viene del bosque, ahora bueno, la gente ya no vive de lo que viene del bosque. La gente ya trabaja con lo que adquieren, pueden comprar, pagar estudios, más el esfuerzo del gobierno, que los estudios son casi gratuitos en la República de Guinea Ecuatorial. La universidad es casi gratuita, cosa que no existe en otro sitio del mundo, porque los estudios universitarios cuestan un ojo de la cara. Pero tenemos a UNGE que la matrícula de 6.000 francos. Entonces esto es gratuito. Con estas palabras agradezco una vez más esta oportunidad que me han brindado para hablarles un poco del pasado, el presente y qué pensamos de este enfoque. Pensamos que se vaya desarrollando cada vez más. Se dice que el nombre Enfem viene de un río situado en las afueras del Concejo de Poblado que utilizaron como el lugar escogido para el asentamiento del pueblo hacia el año 1960. Algunos prefieren derivarlo de la lengua colonizadora, Mfeme, y otros en el idioma del país, Mfem, un río situado en los alrededores del Concejo de Poblado. Parece que esta segunda opinión tiene mayor probabilidad de acierto, aunque esta etimología sigue siendo ampliamente discutida por las generaciones que pasan. Por lo tanto, y hasta esta fecha, es Mfem Yemenzim en vez de Mfeme Yemenzim. Para llegar en el Concejo de Poblado de Mfem se pasa por Niefang, Vinayong y el municipio de Tarete. La zona es archiconocida gracias a sus principales fundadores, el espíritu de protección emprendedor de impuestos por sus responsables. Desde Atom, límite con Mfem, pasando por Mbebosque, Mfaman y el río Eneng, principales límites de este Concejo de Poblado. Mfem se hace un Concejo de Poblado concentrado gracias a Alberto Mariandón, sacerdote claretiano y hijo nato de este Concejo de Poblado, quien en aquel entonces secundaba la idea del presidente autónomo sobre la concentración de los pueblos vecinos. Los estudios afirman que el primer hombre que habitó en la principal colina de este Concejo de Poblado fue Bekabambankwa de la tribu Yemenzim, mucho antes de la era de la autonomía. Es por esta razón que entre las tribus que marcan las diferentes líneas geográficas de Mfem, Yemenzim es la tribu principal, por lo tanto es Mfem Yemenzim. Con la llegada del gobierno autónomo, se estableció una nueva concentración de los pueblos vecinos al estilo del resto del país. Hasta en 1966 es cuando Mfem Yemenzim deja de ser un grupo de familia a un Concejo de Poblado. Con el gran sentimiento favorable de los hijos de Mfem Yemenzim, reciben a cualquier visitante en su Concejo de Poblado con el sentimiento de alegría y satisfacción
de hacer fuera de sus fronteras, haciendo extender la dispersión de su bello pueblo y los secretos de su poblado cada vez más elegido dentro de la comparación con otros pueblos de esta zona. En sus encuentros de sus actos solemnes, los hijos natos de Mfam utilizan las danzas de la cultura Fang, aunque tradicionalmente se incluye la danza de Eko para los eventos más destacados por el deseo y la voluntad de sus cantautores. La agricultura de este pueblo se basa en la plantación de ñames, cañas de azúcar, frutopanes, plátanos, malanga, cocotero, atangas y la yuca, este último un recurso importantísimo para la economía en los hogares. Bia ben bon, bia ben bi kwan, bia ben mi kok, bia ben owun, bia ben gwan, bingom, moso, bimbuin. Ndang bi dibite e bi bia ben. E yon bia ben kara domi yete ana hana ni ana o diga ya fu ni ana mana tamo mana be won o sumne o ben mo kpo mo mbon mongos. E ma bi wo tar ka bia ben. Yon te be yinga ben nyambo men. Binga wu. Yon bia yete yon won ma yanga bo bana bia jam. Nambo a wu bi ne. Bi kwan fa bi ne ni ani bi mana bo meti onga be bi kwan. Onga ben mo so ya bi ngom. Ngom wa ben de vuvura. Voma kono bururu no wa ben ngom be. E de ding fa wa da ye sizabu. Bia bo bia ben ama bia ben fa ban para. Bia wunu fa ogun. Bia wunu mbong. Mbong to bi siminge ne onga bira ya bu. Eti bantagan bi kwan bia bo fa bu. Enyi na let tunga tajom. E kwan ko kwin. Bi man fa kwin ko bo. Mbo nya dang bi tobo. Nya dang bo. Ye ogun. Una de las actividades que realizan los habitantes de Mfam es la caza, la cual constituye la segunda entrada de alimentos en los hogares y la economía en las familias, en donde el 80% tienen un alto dominio. La pesca, como quiera que sea, otra posibilidad de entrada de alimentos y la economía en las familias, es practicada por la minoría del pueblo. Al ser la actividad del bosque menos ejercida por esta población, la pesca y la madera están siendo invadidos por los habitantes procedentes en otros consejos de poblados. El fenómeno de la deforestación tropical en la República de Guinea Ecuatorial se fecha en los años en que las potencias europeas y asiáticas descubren aquí una aparente e inagotable extensa de materia prima que les sirvieron para mejorar sus actividades industriales. Como quiera que los territorios conquistados antes en este país fueron coloniales, y en los años 1989 el régimen administrativo y político ya estaba marcado por el presidente Obiang Baja. Todos los desperfectos sociales y ecológicos de aquel entonces tomaron sus riendas normales, pero cuando la tasa de la deforestación empieza a alcanzar valores alarmantes en esta zona, es en las décadas de los años 90 según datos de CUREF, INDEFOR y la FAO. Durante el decenio de los 95, estos bosques perdieron algo más de 5 hectáreas de la selva al año y en el siguiente decenio algo más de 10.000 hectáreas de bosque. Con estos datos, casi la mitad de los bosques de Mfam y de esta zona fueron destruidos por la empresa Zimmer Internacional de la colonia asiática, porque cada día perdieron algo más de 3 hectáreas de bosque tropical. En este pueblo la pérdida de vegetación se debe a una lenta progresiva de cultivar la tierra en las zonas secas, a una ganadería de mínima extensión, a la recolección de leña por parte de la población y a una sobreexplotación de los bosques húmedos. Aunque la situación es más compleja, también pasa por una expansión de la agricultura tradicional comercial, a la que se suma la intensificación de la producción de la yuca para su venta.
construcción es sin duda de madera, es lo que utilizan los habitantes de este concejo de poblado de formas tradicionales para la construcción de sus viviendas. Pero la misma conoce su cambio y va teniendo modificaciones desde los años 1979, cuando este país comienza a tener las relaciones internacionales y la población empieza a disfrutar así los resultados de sus esfuerzos, cambiando significativamente su forma de vivir con la implementación de unas obras de larga duración. De los 800 habitantes que tienen Fom por herencia colonizadora, el 70% son católicos, un dato histórico que data desde 1967, cuando el padre Alberto Mariandon nombra a Juan Yemondo catequista de este poblado, día después de la concentración de los pueblos vecinos por el presidente autónomo. En aquel entonces pocas misiones nacieron ya tan famosas entre el público como la de San José del Bosque por el benemérito misionero guineano padre Eusebio Sacristán. Desde las columnas de la revista madrileña El Iris de la Paz, no en vano había sacrificado una iglesia en Fom Yemenzem. Ane benga be ne be kaje enfa banga longa yara kaje ane paro koto el mundo tala ngaje ne mende za mama sagasa ambana na mana bubia na mana grafis ni mende za mama sagasa malong ma yesi nyana mama na long yesi yonte banga kwan elige tel cemento bi man ha long murande ndenzam bi man lumesi ese binga lumesi ko bia yam si bioka banga so ne si salam ne fana benam via tin beter benam via benga beter via benga chimen vi chiu amun benden 17 metros de largo niari benga man bolo aluma mesita mumbi en 2 semanas manga bugo si ndenga bugo enga bugo ani benga no momo bien na fa bo ba zamde ngibi bera mo le ngong bi manaba yuakabe ngibi bera bi kusi zeye man bi bera bi long de zama fa aya bi zanga manbi ani bi zanga manbi mako bi mana sukunde zama suku bi mana be mi fi mi si bi mana ma go si e yonti bi nga sumne bi sa mi tumle mi tumle bi nga sumne se na ba bo ye be bi ni bi nga so e tiri ba nga se ya bi nga bi la na ba se la bonga sumbi nsani mitimle nyari binga manfa bana bi fe cemento su ye be salaso na anju kiva na ntese militeme mvi sambara bo mvi manga bugosi enga bo gundir ambere bo wala lan sambe bunne ngale tere nda vere enga be ya to ne borina antana kala jubya ka ku mbende zaman sang binga chiga bo puerta ko fa guru ene ya sumuna ngabana kezik mabuna ngesimi binta nge mabu na nzo kunyibana mbunga la yat ana tama viento za sum aviento te be de santembre primer domingo de aviento hasta fue primer día de diciembre ani bimbe bere farava per hetine ko nyambe paro ko yonte ana so alabe bina e yonze ko vega no yo e bama yalan e man zamanga zwa bie me mabo wamna korienda zam yebu mende zamenga juk ana 4 metros distancia e zam sba bo ande zam asagasa na war mabo no Santiago apostol nyambe nzang e zemba yara kan fama yom Virgen de Fátima nyambete uyomane e maken menya ke bozo izen ba ya ka izen me samigel bi maken witi bile bi mbebere e maken Virgen de Fátima inya bana banga ku lam na niana me anga lomba uyomane maken te bana e maken ji za ya tawazi wosi bi mba bu e bo ma ya mande nanga mo jonga na alu ngande na bakira bi kare tampa insi bimbere makan biya ye gura zaman de biya se ligana ette baba bise bo ligala mayon nenga bona mawte dinga sumna set an 95 ni binga sumda ba mo luma se bo ba lor ba ba bo se nende zaman je ya yen lam
y obra Jesús sacramentado, me amamos, bien, imágenes de esto belleta. Amuna la ambater, a la meter van tienen, a la me faceta, a balam, guayamana la albert, a ver el liga de bo, un santo wongayong, anga buna, un vena charineta. A surfa, and a be yamana. Be yamana, go balam, crachat. A second, un quarto de hora. A ver secretam, give you a seven over balam. A ver secretam, a safachat. Maba when balam, crachareta, I want to cook, mabere tawo. Niane, or say cat, in a very bon, lamina cook. Vanya mata moduma sakasa akoriende zam yukinda kisna zam eze metra mesam akoriende zam mabarba yukupi evumendes ande zamena ana 4 metros mangazu berbese la 10 dami baba balam la 16:30 isma ka kui la soto ka yene waka ku ande zamenga yonga isma ngaso akisin ka yene dama ande zam ka berbese amora nan ko kwani anya ka koyo jotembe fe jonga bwana e borbembe zerbembe abo e bebeyin biya yagana hana akiyama gola matan yetun man ye zara anga korenda zani wayi mamora korona mabanka be an san titire tiyelan ya na ga se tum ka kuyana ndo na imbe majo nyanga yone nde zamza juk anta ma gola matan yetun ezume jigna nden zam nyanan zam tam ya yem do ngala na ka ansungan dio ka chat ma yem na yong aba no kup abya na nyana jiben a nyo ginia aberen zam mo be besu be a ka le na ka to ma se ma ke na fu ba na iwan emula nan ko na abang dia yong ze khaime nyaran kan su yen de zam nga zu bien se kenya za jam c'est un l'homme officio. Pas comme Ali. Nina, Nambaya, Beba, l'homme est similaire. Binga se tomana. Mura, canyon, mes so. Engagé, mes manabazona. Baye, brasso, me voix de époque au tiempo. Vous êtes, Binga Habimana, ni Binga Yana, Ankeline. Anga Juantan, Nina, Blan, me voma, ballon des âmes. Ne va des âmes de Zugana, ne fait pas sumana. Esta historia cuenta que Enfem era un punto estratégico de toda esta zona, no precisamente por el número de habitantes de su marcación, que no pasaba de 100 habitantes en aquel entonces, sino por contarse en todo el espectro geográfico de Vinayón, los primeros sacerdotes nativos y su iglesia servida en todo momento por el catequista Juan Yamondo. Para ello, servir a Dios es la postura espiritual de los hijos natos de este pueblo. La historia de Enfem es sellada con la aparición de este nuevo templo gracias a un hermano, incluyendo el nuevo centro educativo que por su importancia eclesiástica y cultural hacen desarrollar el pueblo y las viejas instalaciones se caen al olvido. Desde esta fecha, este pueblo dispone de un aspecto espectacular. Su entorno natural salvaje sonríe a sus visitantes, cuyos árboles proyectan un oxígeno puro, así como las aguas del río Enfem, donde el visitante podrá por sí solo hacer una terapia que podrá dejar mucho más en forma su cuerpo. Y con todo esto creemos haber hecho, no todo, sino parte de lo que se puede conocer históricamente dentro del Consejo de Poblado de Enfem y Yemenzim, dejando el resto de descubrimiento a nuestros televidentes, a la vez que les invitamos que su próxima visita dentro del espectro geográfico de la provincia de Centro Sur, sobre todo en Seca, que sea en el Consejo de Poblado de Minvul, llámase Enfem y Yemenzim. Chao y hasta la próxima cita.